Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Si algo tiene la palabra de Dios, son instrucciones. Dios es bastante específico cuando Él ordena algo que se haga. Específicamente en aquellas cosas que son eclesiásticas. Y estamos estudiando el libro de Levíticos y todo el libro trata de cómo hacer las cosas. Leyes que Dios vuelve a repetir a través de su siervo Moisés con el propósito de que no se olviden, con el propósito de que se practiquen, con el propósito de traer seguridad al pueblo, ya que practicar lo que Dios dice realmente es algo que a Dios le agrada y Él cumple su promesa, aleluya, cuando mira a su pueblo que se deleita en su presencia. Porque la misma Biblia enseña que nos deleitemos en Él y Él contestará las peticiones de nuestro corazón. Bienvenido a Vida en la Verdad. Y te invito a que continuemos en el libro de Levítico y que terminemos en este día el capítulo 23. Vayamos al Levítico entonces, vamos al capítulo 22, versículo 26. Si me equivoqué en el capítulo, perdónenme, es el capítulo 22 de Levíticos, versículo 26. Y dice así en el nombre de Cristo Jesús. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro, o el cordero, o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendida a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Hagamos una pausa aquí y miremos cómo Dios, una vez más, instruye específicamente cómo quiere Él que se lleven a cabo las cosas. En la instrucción de Dios hay un respeto por los animales también. A Dios le agrada el cuidado que se tiene cuando una animal hembra tiene a su hijo para que sea respetada la vida de ellos y que no mueran los dos al mismo tiempo. De tal manera que Él instruye a su pueblo para que no lo haga. Y también dice bajo qué parámetros de días, y dice después de haber amamantado 7 días, entonces aquella cría estaría ya dispuesta conforme a la descripción de Dios, para que pudiese ser sacrificada, recordando que todos los sacrificios antiguos son símbolos del sacrificio perfecto de Cristo. Y algunos otros sacrificios son símbolos de una acción de gracias de nosotros hacia Dios. Ahora bien, dice el versículo 29, y cuando ofreciereis sacrificios de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. Quiero hacer notar cómo se lee este versículo y dice, y cuando ofreciereis. Porque en esta este sacrificio de acción de gracias, no hay una fecha específica para que se haga. ¿Por qué? Porque es una acción de gracias, de generosidad, de gratitud de la persona. Así es que en cualquier día podía alguna persona del pueblo tener un corazón agradecido, entonces se llevaba a cabo un sacrificio que él aportaba para que se sacrificara para Dios. Mas sin embargo, el propósito es acción de gracias, lo cual significa que iba a ser comido también por ellos. Y dice el versículo 30, en el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Instruye específicamente, ¿vas a agradecerme hoy? Hoy se hace el sacrificio, hoy disfruta de esa carne del sacrificio.
Nadie puede vivir solamente agradeciendo por los tiempos pasados, sino en el presente siempre. Y la gratitud debe de ser en el presente. Uno no puede decir, acuérdate cuando te di acción de gracias ayer. No. Dios espera que todos los días tengamos un corazón agradecido. Así es que esto de que se coma la carne de aquel sacrificio completa en el mismo día y que no dejes nada para otro día, significa que la acción de gracias hacia Dios es hoy. Ahora, dice el versículo 31, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová. ¿Por qué el Señor repite y repite que hagan las cosas bien de tal manera que glorifiquen su santo nombre, para que honren la santidad de Dios, para que ellos hagan las cosas como a Dios le agrada y para que Dios sea glorificado? Bueno, amados hermanos, el amor hacia Dios se muestra a través de la obediencia. La obediencia de una persona honra a Dios. Así es que Dios instruía, y el recibir las instrucciones y llevarlas a cabo como Él lo dice, era una honra a aquel que es nuestro Creador, que es nuestro Redentor. Y Él dice, recuerden que yo los saqué de Egipto para ser vuestro Dios. Entonces, Él nos sacó también del pecado para ser nuestro Redentor, nuestro Señor. Y el Nuevo Testamento pide exactamente las mismas cosas de los principios. Ya no los sacrificios, pero sí pide obediencia bajo las instrucciones que Cristo dijo. Pero recordemos, cada instrucción de Dios en el Antiguo Testamento era importante que se llevaran a cabo como Él dice. Ahora los sacrificios se cumplieron en Cristo Jesús, pero igual hay instrucciones que debemos de seguir. Vayamos al Nuevo Testamento y miremos cómo se compaginan estos principios de obediencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de tal manera que Dios sea glorificado y honrado a través de que nosotros obedientemente seguimos sus instrucciones. Repito, ya no hay los sacrificios que eran antiguamente, pero sí hay instrucciones que debemos de obedecer. Vayamos entonces al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, y vayamos al capítulo 12 de San Juan, y en el versículo 26 leamos ese texto y miramos lo que dice Cristo. San Juan 12:26 dijo Cristo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Observemos eso. Aquí habla de que aquel que sirve a Cristo, aquel que le sigue y le sirve, el Padre le honrará. El Padre estará contento, el Padre estará satisfecho, el Padre le agradará aquello. Y el mismo Padre en el monte de la transfiguración habló cuando Cristo Jesús fue transfigurado en aquel resplandor de luz. Pues el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Así es que Dios Padre quiere que escuchemos lo que dice su Hijo, nuestro Señor y Redentor. Ahora bien, si nosotros miramos y vamos a la palabra del Señor, ahí en San Juan capítulo 14, versículo 21, San Juan 14, 21, observamos y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Observemos,
El que tiene mis mandamientos, el que tiene mi instrucción, el que ha escuchado mis enseñanzas, el que sabe lo que dice la Biblia y los guarda, los practica. El cristiano debe ser un practicante de las instrucciones de Cristo. Alguien que somete su vida en obediencia por amor, aquel que lo dio todo por nosotros. Entonces dice, aquel que es obediente y guarda mis mandamientos, pues realmente me está mostrando el amor a mí, y mi Padre le amará, y yo me manifestaré a él. Y aún dice en el versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, el Señor dice que nuestro amor hacia Él es mostrado por guardar, por practicar, por hacer aquellas cosas que Él nos enseña. Cuando Cristo empezó su ministerio, si nosotros vamos al capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que habla del el sermón de las bienaventuranzas, donde prácticamente Cristo Jesús establece los parámetros y las instrucciones para que el mundo entienda lo que Él ha venido a aportar, ha venido a instruir, ha venido a poner por fundamento, y no es contrario a lo antiguo. Lo único que es diferente son los sacrificios que antes se hacían, porque Él es el sacrificio perfecto. Pero cuando Él termina su sermón, si nosotros vamos a Mateo, Él lo va a decir claramente. Y específicamente cuando Él termina, dice de la siguiente manera. En el capítulo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque lo que está enseñando Cristo es algo que se debe practicar. Y hay instrucciones que al leer tú los evangelios, al leer las epístolas escritas por los apóstoles, al leer las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, nos instruye para que nosotros vayamos siendo transformados y no nos conformemos a lo que este mundo practica, sino que practiquemos lo que el Señor dice. Por eso Él dice que el que practica lo que Él enseña lo compara con un hombre prudente, porque es alguien que está guardando las instrucciones y enseñanzas o mandamientos que Cristo Jesús vino y explicó de qué manera deberíamos nosotros de comportarnos y vivir nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cómo se muestra el amor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Un amor que honra a Dios, siguiendo sus instrucciones. Y entonces, Romanos 12, 1 y 2 dice que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo cual significa como una ofrenda de olor fragante a Dios. Significa que nos presentemos nuestros miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, que nos revistamos de Cristo, que hagamos las cosas que Él nos enseña. Y mismo Santiago nos enseña y dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que oigamos la palabra y la implantemos en nuestra vida y que la practiquemos constantemente, porque son los hacedores de las cosas que Cristo enseña los que muestran su amor a Cristo, y no solo aquellos que dicen creer y no hacen absolutamente nada por ser transformados y ser obedientes a las instrucciones de Dios. Así es que, mis amados hermanos, ya no a los sacrificios antiguos. Perfecto. Cristo cumplió eso. Él es el sacrificio perfecto, pero nos llama a vivir a una manera digna y cristiana
para honra y gloria de Él, y entonces el que ama al Hijo guarda su palabra, y el Padre le ama porque ama al Hijo, y entonces el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestras vidas. Y tanto lo antiguo como lo nuevo nos invita a seguir las instrucciones de nuestro Señor y Redentor. Así es que no hay controversia. No hay tal cosa de que aquello es antiguo. Es antiguo la forma, pero no el fundamento, no el principio, porque es el mismo. Seguir las pisadas e instrucciones de aquel que nos dice el cómo debemos de vivir. Y Él dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Considera esta enseñanza y que Dios bendiga a tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén.